Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2024 y seguimos con el propósito de conocer a Dios. Seguimos con el gran deseo, entendiendo que así es nuestra necesidad. Recuerda, por ejemplo, lo que nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es así como Dios a través de estas meditaciones te enseña que tengas esa experiencia con Él, que desees, pero de tal manera, tanto la palabra de Dios, que nos coloca un ejemplo que es perfecto, así como el niño recién nacido inmediatamente busca la leche de su mamá, que no está adulterada, es una leche limpia, sana, tanto que lo alimenta perfectamente y le da las defensas que necesita y ese crecimiento que se va dando en cuestión de horas y de días ya cambia su semblante. Asimismo, Dios nos dice, así como ese niño, entonces, así como ese niño recibe una leche sana y limpia, así yo te invito para que desees con lo más profundo de tu ser, de tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Asimismo que tú desees mi palabra, pero no adulterada. Mira lo que dice, leche espiritual no adulterada. Y algo muy importante, y es que, mira lo que dice, para que por ella crezcáis para salvación. Interesante. La salvación se debe nutrir. Tu salvación en Cristo no la puedes dejar sencillamente allí, que porque ya eres salvo. Por favor, acuérdate que el diablo engaña. Y Dios precisamente nos dice, al que ya es salvo, bueno, ahora aliméntese. Con más veras alimente su salvación. ¿De qué? De mi palabra, de la doctrina sana, de la doctrina pura. Aquí te estamos dando esa palabra de Dios, que te alimenta tu salvación. Y para el que no lo es, pues bienvenido a la familia de Cristo, bienvenido a esta iglesia que te abre las puertas para que hagas parte de ella y conozcas así, conforme, en qué consiste la salvación. El mismo Cristo lo dijo. Y este es el sentido de la salvación, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Esto es maravilloso. Hacer frutos dignos de arrepentimiento entonces. Y estamos en la importancia del arrepentimiento desde el punto de vista de la salvación, que significa entonces los primeros pasos. Y así lo estábamos diciendo en el día de ayer, sobre Hechos 3:19 y sobre Romanos 12:2. También vimos Romanos 8:7 y Romanos 2:4 para que hagas un repaso. Continuando, entonces, es importante entender que este arrepentimiento inicial es una decisión personal muy importante que cambia tu vida, que cambia nuestra vida, que cambia mi vida y así entonces nos lleva al bautismo. Mucha atención, a través del cual recibimos el regalo del Espíritu Santo, que ese es el bautismo del Espíritu. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 27, libro de los Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39. Hechos 2, 37, 39 dice:
Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esto es maravilloso. La palabra de Dios definitivamente, mira cómo se tiene que desear, dice en 1 de Pedro 2:2, ¿te das cuenta? Es así entonces cuando comienzas tú a desearla, le encuentras el verdadero sabor, espiritualmente hablando, que te deleitas en ella. No en vano el Salmo 37:4, deleítate en el Señor, ¿cierto? Deleítate. No busques primero la segunda parte, busca primero lo primero. Y lo primero es que tú te aprendas a deleitar en Dios, en tu Salvador, en tu Creador, en tu Formador, en aquel que te dio la vida. Nuestro deleite tiene que estar en Él. Y eso sucede cuando tú estudias la palabra de Dios. Y asimismo entonces entiendes los correctivos que debes hacer. Todo lo que tienes que corregir en tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces, mira, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y estamos en el libro de los Hechos. Y acuérdate que comenzamos fue con Mateo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Y aquí entonces Pedro, cuando comenzó a predicar, su predicación se facultó, es exactamente lo mismo como cuando comenzó su ministerio el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, mira, si no hay arrepentimiento, no hay nada, absolutamente nada. Acuérdate de los pasos: reconocer, arrepentirse, pedir perdón y apartarse. Oye, esa es una guía fundamental que tú tienes que tener claro en tu mente y en tu corazón para poder desarrollar, para poderlo vivir. Entonces, así como Pedro le dijo a todos los que estaban a su alrededor y que ellos le preguntaron después de escuchar el sermón: ¿y qué debemos hacer? Arrepiéntanse. ¿De qué? De sus pecados, arrepiéntanse de su estilo de vivir, arrepiéntanse de sus malas y pésimas decisiones. ¿Cuántas malas y pésimas decisiones has tomado hasta el día de hoy? ¿Sabes una cosa? Aunque tú sepas hacer lo bueno y no lo hagas, eso te es pecado. Increíble. Es decir, tú no lo crees, pero así lo enseña la palabra de Dios. Que tú sepas hacer lo bueno y no lo hagas, te es pecado. Y ahora esto, ¿cuántas veces tú has dicho que eres un hombre y una mujer de fe? Y la Biblia te dice entonces: lo que no es de fe es pecado. ¿Y cuántas cosas has hecho sin fe? Entonces, razones hay, y muchísimas, por las cuales yo me tengo que arrepentir. Ahora, este es el comienzo de la iglesia primitiva, la que nos da ejemplo de cómo es que tenemos que ser hoy en día. La iglesia primitiva es viva todavía, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es así como cada iglesia debe fundamentarse, es en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Allí está radicada la iglesia y no puede cambiar, porque cambiar este concepto es cambiar la palabra de Dios, es ponerle otro sentido, y Dios eso no lo acepta bajo ninguna circunstancia. Aquí está el ejemplo, y que ese ejemplo de la Biblia con respecto a la iglesia debe permanecer hoy por hoy, aunque muchos no lo crean, aunque muchos lo duden, en pleno siglo XXI. Es así como debe proferir la iglesia de Cristo, la que se cree iglesia de Cristo, sin miedo alguno, bajo ninguna circunstancia. Ahora, en el campo ya nuestro, entonces ya tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que permitirnos, si bien, hombre, nos equivocamos, arrepiéntete y dejar que el Espíritu Santo
continúe haciendo la obra del Señor Jesucristo en tu vida, en mi vida. Es así. No es otra cosa diferente. Y mira, ¿por qué crees tú que te motivo, que te estoy continuamente exhortando y te animo a que estas meditaciones trasciendan fronteras y que se las envíes a cuantos más puedas? Porque mira lo que dice el versículo 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué sabes tú que Dios te pueda usar y te quiera usar para que muchos lleguen a los pies de su amado Hijo a través de estas meditaciones, y que Dios te quiere usar para que se las envíes? ¿Cuántas cosas hoy no se cuelgan en las redes sociales? Aprende tú a colocar allí y a identificarte como un hijo y como una hija de Dios que pertenece a la iglesia de Cristo. El arrepentimiento implica comprender la seriedad del pecado. Ponle sentido a esto. Allá te lleva el verdadero arrepentimiento. Lo que el pecado es tan serio y el mal que trae consigo. Romanos 6:23. Mira, tan serio es el pecado que ocasiona lo que nos dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ponle sentido. El pecado es tan serio que hace que en él se cumpla ¿qué? La muerte. El pecado lleva muerte. El pecado en sí lleva a la muerte. No hay otro camino al cual el pecado lleve. Es literalmente a la muerte. Pero está la otra opción. El regalo de Dios para ti, para nosotros, para la humanidad, a través de Cristo, es la vida eterna. Entonces, elegimos. Nosotros elegimos. Efesios capítulo 2, 1-3. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. La palabra de Dios siempre nos está enseñando la verdad. No nos engaña. Y este Efesios 2, 1-3 nos es tan claro realmente en relación con el pecado, que hoy tendríamos que decir: no más, y no más, y no quiero más esto, y voy a esforzarme día tras día, y cada día que Dios me dé durante el día, me voy a esforzar, porque no puede ser que Cristo en mí y todavía yo desobedezca a Dios. El día de Cristo, de enviar por nosotros, está cada día más y más cerca. ¿Por qué no nos concientizamos de que cuando Él mande por nosotros estemos cada vez más y más limpios, cada vez más y más aptos para encontrarnos con Él, siendo nosotros la novia, Él el novio, para que luego tengamos ese matrimonio maravilloso en las fiestas de las bodas del Cordero? Efesios 2, 1-3 nos dice, como en muchos otros textos, lo que el hombre sin Cristo hace. Entonces, lo que debemos desear profundamente, así es el perdón de Dios. Después de todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos que desear? De manera profunda, con deseos, con ansias, con la verdad, es recurrir al perdón de Dios. Salmo 51,
del 1 al 3, dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Qué lindo, ¿no te parece? Mira cómo aquí hay una conciencia por la cual el Espíritu Santo me permite entenderlo, de lo que hace el pecado realmente en mi vida. Cómo me arruina el pecado. Cómo me está conduciendo a cada instante de mi vida a lo que ya Cristo me dice en Juan 10:10, en su primera parte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hasta ahí, ¿te das cuenta? Y por eso entonces el salmista le dice: ten misericordia de mí. Señor, tu amor es inagotable. Por favor, ten misericordia. Borra la mancha que me produce el pecado. Mira cómo estamos realmente si no nos arrepentimos. Y si en ese arrepentimiento realmente entonces no hay un fruto digno del cual nosotros dignifiquemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Un verdadero arrepentimiento produce fruto, no se te olvide, lo hemos dicho, y hay que estarlo recomendándolo, hay que estar continuamente recordándolo. Tienes que dar frutos. El arrepentimiento genuino produce frutos de cambio en tu vida primeramente, y después ¿de qué? De ir a promulgar. Acuérdate de la mujer samaritana, e inmediatamente cuando tuvo esa experiencia con su Salvador, cuando ya fue en ella abierto los ojos y se dio cuenta de las verdades que le estaban siendo reveladas, en esa mujer se produce un fruto, porque reconoció que era verdad, y ahí inmediatamente fue a publicar todo lo que había vivido en su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Qué interesante. Mira cómo realmente esas vivencias, esas experiencias son manifiestas, son reales, son únicas, son evidentes. Tus experiencias con tu Salvador tienen que producir eso exactamente igual, lo que produjo en la vida de la mujer samaritana. Ahora, no solamente en ella, sino en muchos otros, de lo cual hay muchos textos para seguir referenciando realmente de todo lo que se produce en la vida de una persona cuando ésta se acerca a Dios. Como te invito para que suceda en este tiempo y en una oración, y así mañana sigamos aprendiendo, y así mañana sigamos con ese deseo profundo de seguir escuchando a Dios a través de estas meditaciones, y que se vuelva un deseo tan profundo, que aprendas a caminar con Cristo todos los días de tu vida, fruto de escuchar su santa palabra. Allí donde estás siempre, acuérdate, haz una meditación, haz una reflexión, y con tus propias palabras puedes expresarte a tu Salvador. Primero, en gratitud. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Cristo. Dile: gracias, mi Salvador, por ser tan propicio a mis necesidades. ¿Quién mejor que tú para poder cumplir con la demanda que el Padre estaba haciendo? Porque yo no califiqué, solo tú lo hiciste. Y así no te negaste, sino que llegaste a este mundo para mostrarme y para enseñarme que hay evidencias notables, pruebas indubitables, Señor bendito, que fueron las que tú dejaste para que todo el mundo tuviera la oportunidad. Sí, y yo hoy he tenido esa oportunidad de seguirte conociendo, de seguir aprendiendo de ti, Señor, mi Dios, mi Señor y Salvador. Y sigo recibiendo esta palabra de verdad, palabra santa, palabra que me edifica, palabra que me está cambiando y que me está mostrando cada día más y más un camino más claro. Lo puedo ver, ese camino que me
permite seguir teniendo experiencias con mi papá. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te soy agradecido inmensamente por seguirme enseñando tu palabra. Toda la gloria es para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el Dios de los cielos, que nos sigue mostrando, como lo acabamos de decir cada uno, si bien lo dijo en su propia oración. Muy bien, que muchos sigan escuchando estas meditaciones, para la gloria de Dios y para bendición de todos aquellos que le estamos escuchando, aprendiendo de ellas. Se despide de ti tu pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.